¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en tu mente cuando decides migrar a un país desconocido? El día de hoy tenemos un programa en donde vamos a hablar acerca de la salud mental, un factor muy importante a la hora de migrar, porque puede ser toda la diferencia entre poder quedarte en el nuevo país o regresar a tu país de origen. Esto es Despierta Radiante. Yo soy Estrella Sarazúa. Hoy tenemos como invitada a una gran psicóloga que me da mucho gusto presentar, María Elena Tremble. Gracias. Ella es una profesional destacada en la salud mental, tiene 34 años de experiencia ya, es especializada en el trabajo con comunidades inmigrantes y poblaciones vulnerables y ha dedicado su carrera a brindar apoyo terapéutico, promover la resiliencia y ayudar a sanar traumas a través de enfoques clínicos y psicosociales. María Elena, muchas gracias por estar aquí. Es un honor. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, felicidades por el nombre del programa, porque la palabra migrante siempre se asocia a ansiedad, a nervios, a pérdida, pero cuando tú le pones radiante, migrante, estás haciendo homenaje a las personas que tienen la autoestima de tomar la gran decisión de irse a otro país. Así es. No, di. Bueno, y de esa autoestima, para mí la autoestima es la vitamina C del sistema inmunológico emocional, porque cuando la autoestima está saludable, ni muy alta ni muy baja, sino en la justa medida, es un escudo protector en contra de cualquier adversidad. Así es. Yo creo que esto que acabas de decir es súper importante porque nunca reparamos cuando migramos en si estamos listos o para dar el paso hacia otro lugar, ¿no? Yo estoy muy agradecida contigo porque de verdad creo que fuiste la diferencia, entraste en el momento justo en mi vida para ayudarme a transitar ese periodo en donde decides irte de regreso a tu lugar porque es muy duro estar aquí y tú entraste justo en ese momento. Para mí es como muy importante tener a una María Elena en tu vida cuando migras porque te dice cómo ir superando como las etapas, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué implica migrar, María Elena? Porque lo vivimos todos de una manera u otra, pero realmente y mentalmente, ¿qué implica migrar? Bueno, cuando sabemos lo que implica migrar, ya tenemos que verlo no como un acto, sino como un proceso, es como un embarazo, ¿no? Que empieza en el momento que estando en tu país decides que te vas a ir. Es un momento emocionalmente muy complicado, muy complejo, lleno de preguntas y respuestas no muy claras, pero en la medida que sabemos cómo va a ser el proceso, nos calmamos porque sabemos que estamos viviendo lo que tenemos que vivir, que está pasando lo que tiene que pasar. Al principio, la primera etapa es de negación. Cuando llegamos al país al que queremos empezar una nueva vida, hay una negación de todos los sentimientos. No valoramos nuestros sentimientos, nos parece que la tristeza que tenemos o la ansiedad o la angustia que tenemos es irrelevante, que no es para tanto. Luego viene un periodo de duelo. El duelo, bueno, primero que nada, emigrar es un duelo y es un duelo complicado porque se pierden varias cosas a la vez. No es como cuando muere una persona, que es una persona la que se va de nuestra vida.
Aquí son varias cosas, aquí se va el idioma, la idiosincrasia, la comida, los lugares cercanos, los amigos, los familiares, un duelo múltiple. Y también es un duelo que no termina porque es recurrente. El duelo lo puedes volver a sentir cuando ves una noticia, cuando tienes una llamada de algún familiar, lo renuevas. Entonces, primero que nada es la negación, como ya he estado relatando. Después viene como una ira, un enojo en contra de todas las cosas que nos hicieron irnos. Puede ser una causa política, una causa de rompimiento familiar, y esa rabia se puede trasladar al país. Entonces la persona empieza a quejarse del país, de la cantidad de leyes, de la cantidad de normas, de la cantidad de papeles que hay que llenar, lo cual es cierto, pero es parte del embarazo de la migración, que es un embarazo y va por meses. Entonces ¿Cuánto? luego viene la depresión propiamente dicha. Hay una periodista cubana que da un nombre muy especial a lo que se siente durante la depresión en referencia a la pérdida, que es solastalgia, que es soledad con nostalgia. Es un periodo donde la persona puede intentar retraerse, tener pensamientos muy negativos, mostrarse muy pesimista, ¿por qué lo hice? Tal vez no debí, me quiero devolver, me quiero regresar a mi país. Luego viene la negociación, cuando empezamos a tener un equilibrio entre la raíz que dejamos allá y la nueva vida de aquí. Y empezamos a ver las cosas positivas del país a donde emigramos, en cuanto a seguridad, el futuro mejor para nuestros hijos, las oportunidades de mejoramiento profesional y laboral. Y al final viene la aceptación, que para mí ya es el parto. Ya se acabaron esos 9 meses, que lo digo en sentido metafórico, ¿no? Porque un embarazo puede durar entre 7 y 9 meses, y una adaptación al nuevo país puede durar lo que dura un duelo natural, que dura entre 6 meses y 1 año y medio. La aceptación es la reconciliación entre lo bueno de mi país, que extraño, y lo nuevo de este país, que valoro y estoy agradecida. Entonces, para facilitar todo este proceso de adaptación y de crear un nuevo sentido de pertenencia en la vida, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, durante los días, crear rutinas fijas, preestablecidas, que te hagan sentir que tienes nuevamente el control de la situación. Porque cuando emigramos, perdemos el control de nuestra vida prácticamente, y venimos solo a adaptarnos a todo lo que nos dicen que tenemos que hacer. Antes de También eso, Marilena, me gustaría perdón, preguntarte, cuánto tiempo te lleva? Porque ahorita estabas hablando de diferentes etapas, pero ¿cuánto tiempo te lleva adaptarte? O sea, entre el periodo que llegas y empiezas a vivir la nueva vida o la nueva etapa, ¿cuánto tiempo llevan todas esas etapas? Porque me imagino que han de ser diferentes, pero más o menos, ¿cuánto tiempo nos lleva adaptarnos? bueno, eso depende de lo que traemos adentro, ¿no? De los dones que traemos, de las habilidades que traemos y de la actitud que tengamos, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene la misma autoestima o la misma relación con el logro. Una cosa que ayuda mucho, por ejemplo, es que cuando sientes que no lo estás logrando, acordarte de todas las veces que has estado en situaciones difíciles y lo has logrado. Entonces, el tiempo que dura el resolver el duelo completamente y crear un nuevo sentido de pertenencia depende de la inteligencia emocional que tienes. Inteligencia emocional se define como autoestima, capacidad de motivarme a mí misma y a los demás, y qué nivel de resiliencia yo tengo, ¿no? De caerme y volverme a levantar. Entonces, te digo que está como entre
el duelo natural que dura entre 6 meses y 1 año y medio, pero puede durar más o puede durar menos. También es importante si el migrante trae un piso económico que le quita el estrés de trabajar inmediatamente y buscar trabajo con calma, mandar su currículum vitae a diferentes lugares. Otra cosa que influye en que este periodo y estas 5 etapas sean más rápidas es que yo me involucre con la sociedad. Yo recomiendo mucho ir al consulado, investigar en las redes sociales si hay grupos de migrantes anónimos, así como hay emotivos anónimos, comedores compulsivos anónimos, compradores compulsivos anónimos, hay migrantes anónimos que se reúnen y hacen una sola fuerza, y el poder sanador de un grupo es impresionante. Cómo cada quien da su experiencia, cómo cada quien dice lo que hizo para lograr adaptarse cada día mejor al campo, al territorio nuevo donde se están moviendo. Es importante todo esto porque físicamente hablando, cuando uno llega a un territorio nuevo, el territorio se resiste. Y entonces hay que usar toda la inteligencia emocional que tengamos para perforar ese muro invisible, que es buscar sentido de pertenencia en una nueva tierra. Sí, porque es verdad que cuando llegas es como un momento de soledad muy profunda, ¿no? Que creo es cuando tal vez empiezan a aparecer signos de depresión, ¿no? Porque extrañas como lo que dejaste, pero al mismo tiempo no quieres regresar, o sea, hay como una resistencia. Quiero preguntarte cuál es la diferencia entre migrar, por ejemplo, sin documentos y migrar legalmente. ¿Cuál crees que sea la diferencia? Bueno, la migrar sin documentos hay que tener mucha valentía, ¿no? Una autoestima muy fuerte, una gran valentía, porque a todo el duelo se le suma una incertidumbre de qué va a pasar con mi estatus legal. ¿Será que me deportan? ¿Será que me devuelvo? ¿Será que no aguanto todas las pruebas que tengo que pasar? En cambio, migrar legalmente ya tienes una carta a tu favor, que es que el miedo a la deportación o el miedo a no conseguir un trabajo legal no existe, porque estás legal. Ahora todo está entre comillas con este señor que tenemos de presidente, pero por supuesto que migrar legalmente favorece mucho más la adaptación del día a día. Ya. Y, por ejemplo, el otro día platicábamos tú y yo acerca de la autoestima. Bueno, Marielena y yo hemos tenido pláticas muy profundas de diversos temas, pero me platicabas el otro día acerca de la autoestima, que no es lo mismo cuando tú llegas a este país con una autoestima baja o con una buena autoestima. Amplíame este tema porque creo que es muy interesante. Bueno, eso se remonta a nuestra historia individual, ¿no? A nuestro background histórico de lo que hemos sido desde que estábamos en la escuela pequeña, en elementary, hasta la universidad o el high school, ¿no? ¿Cómo ha sido tu valoración personal a lo largo de tu propia historia? Porque todo es una continuidad, no somos producto de nuestra historia. Si en mi historia, desde que yo estaba en primaria hasta que estaba en el bachillerato o en el college o en la universidad, mi autoestima siempre me ha rescatado de los momentos difíciles, de los momentos de gran prueba. Mi autoestima está valorada como con muy buena nota, como con una A o una B. En cambio, cuando a lo largo de la historia hemos tenido no hemos confiado en lo que valemos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades y en lo que valemos per se, por ser seres humanos, la autoestima se pone a prueba, totalmente a prueba cuando migramos. Por eso
dar una vuelta atrás y ver, bueno, yo pienso, bueno, de hecho pienso dar una vuelta atrás y ver cuál ha sido mi historia en cuanto a mi valoración personal. Si no ha sido buena, migrar no sería lo más conveniente, o saber que va a ser muy difícil la adaptación y la creación de un nuevo sentido de pertenencia, que es el que nos da la paz, crear un nuevo sentido de pertenencia. Pero si mi autovaloración personal a lo largo de la historia de mi vida ha sido óptima, yo voy ya bastante preparado. Porque, como te digo, el territorio se resiste cuando llega alguien nuevo, y son como flechas que van en contra de tu nueva estadía en un nuevo lugar. Entonces, Claro. como te digo, la autoestima es la vitamina C del sistema inmunológico emocional. Así como el sistema inmunológico físico nos protege de los virus, el sistema inmunológico emocional nos protege de las circunstancias adversas que podemos encontrar cuando migramos. Yo recuerdo que cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo llegué con un trabajo y creo que eso es un gran privilegio, llegar aquí con un trabajo, pero yo me sentía muy vulnerable porque era desde no saber, desde perderte, ¿no? En la ciudad, en las calles, hasta no saber el sistema, cómo funciona, no tienes contactos, no tienes amigos. ¿Cómo funciona esta vulnerabilidad? ¿Cómo hay mucha gente que le da miedo sentirse vulnerable? ¿Cómo poder relacionarte con ella en estos primeros momentos en los que uno llega a un lugar diferente y Estados Unidos es un lugar completamente diferente a los países latinoamericanos que nosotros conocemos, ¿no? O sea, la gente normalmente es más cálida. ¿Cómo transitar esta vulnerabilidad, María Elena? Bueno, primero que nada, reconocerla, aceptarla. Como dije al principio, en las 5 fases del duelo, la primera es la negación y es desvalorizar mis sentimientos cuando estoy llegando a un país, en vez de valorarlos y decir, es natural que me sienta insegura, es natural que tenga miedo, es natural que tenga ansiedad, es natural que me sienta perdida. Es parte del embarazo. Igualito con un embarazo, todos los síntomas desagradables del embarazo relacionados con la acidez, el peso, la hinchazón de los pies. Cuando una mamá sabe que todo eso es parte de que tiene un ser humano creciendo adentro, lo toma más tranquilamente. Entonces, saber que estás sintiendo lo correcto te hace transitarlo más rápido y con paciencia. La paciencia acorta los tiempos. Entonces, cuando tengo paciencia y sé que lo que estoy sintiendo es transitorio, pasa más rápido y yo me pongo menos tensa, porque una cosa importante es que cuando sentimos todos estos sentimientos de inseguridad, de insatisfacción, de sentirte extraña en un lugar desconocido, si no lo ves como algo natural del proceso, te puedes poner ansiosa o sentir angustia. No sé si sentiste la angustia, que es como un punzón aquí, que es una glándula que se llama hipocondrio, que está entre el final de los pulmones y el principio del estómago. Esta glándula se llena de presión, de tensión. Probablemente alguna vez lo has sentido. Y esa presión se quita jadeando, como en el, O sea, en el haciendo este exactamente, tipo como el de respiración. entrenamiento de las mujeres cuando van a dar a luz en el método Lamaze, que van a jadear cada vez que venga una contracción. O sea, Esa presión del tú hipocondrio se recomiendas, quita así. tú recomiendas que cuando uno sienta angustia, ansiedad, uno tenga que hacer este movimiento, ¿no? Bueno, pero, más bien este pero, sonido. pero como con golpes. Exacto. Muy Entonces bien. la presión del plexo solar se quita. Otra cosa que yo recomiendo mucho es, aparte de hacer pequeñas rutinas diarias que te hagan sentir que otra vez estás tomando el control de tu vida, hacer ejercicio aunque parezca que no tienes tiempo o que no tienes la tranquilidad para eso, porque el ejercicio
elimina el cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, la que te pone ansiosa. El ejercicio elimina el cortisol, ya sea una simple caminata. Y utilizar la psicología cognitiva, que es monitorear los pensamientos. Cuando tu pensamiento se ponga pesimista o negativo, piensa en tu sueño original y mira lo hecho realidad. Eso va a producir endorfina, dopamina y oxitocina, que son las hormonas de la felicidad y de la paz interior. Entonces, este periodo hay que saber cómo manejar o tomar la decisión cada mañana de cómo me quiero sentir hoy y cómo va a ser mi actitud, aunque cometa un error, aunque esto no me salga bien hoy. Yo me acuesto o me caigo y me levanto, esa es la resiliencia. Tú sabes que cuando, Ajá, perdóname, sigue. bueno, que estaba hablando de la psicología cognitiva, de monitorear nuestros pensamientos, porque todo lo que sentimos es producto de lo que pensamos. Si yo cambio un pensamiento pesimista o negativo o desmoralizante que me hace producir cortisol por un pensamiento relacionado con mi sueño original, yo en vez de producir cortisol voy a producir emociones positivas gracias a las 4 hormonas de la felicidad que acabo de nombrar. Claro. Y la neurolingüística también, aprender a hablar en positivo, de que tomamos la mejor decisión, de que el periodo de incomodidad psicosocial es transitorio y de que sí vamos a llegar a desarrollar un nuevo sentido de pertenencia en el país que escogimos emigrar. Yo lo que quería preguntarte es, por ejemplo, son culturas muy diferentes, ¿no? A lo mejor sientes que es como la misma pregunta, pero para mí el choque cultural también es diferente, ¿no? Porque la gente se comporta de manera diferente. Si te toca un lugar, por ejemplo, en Estados Unidos, donde haya una comunidad grande, donde tú puedas, tener como alguien igual que tú, pues está muy bien, porque puedes tener cosas similares, ¿no? Pero hay lugares en donde no hay ese ambiente, digamos, latino. ¿Cómo es este choque cultural con estas personas, por ejemplo, en donde no hay nada, ninguna referencia a tu cultura, ¿no? O sea, ¿cómo uno transita esa parte? ¿Cómo uno se adapta o se puede adaptar al lugar para no quedarse? Hemos visto que hay guetos, ¿no? Como que no se encierran, digamos, en una comunidad muy pequeña. ¿Cómo hacer esta transición para poder adaptarte a la comunidad a la que estás llegando? Bueno, tú lo has dicho y lo has explicado maravillosamente bien. No es lo mismo llegar a un país donde no hablan tu idioma, o como estamos hablando de Estados Unidos, no es lo mismo llegar a Miami que llegar a, ni siquiera a Nueva York, que también hay tantas personas latinoamericanas, pero llegar a Boston, por ejemplo, y al mismo Filadelfia, donde todo el mundo lo que habla mayormente es inglés, y no hay comunidades como en Miami, que es tan fácil encontrar una comunidad colombiana, venezolana, puertorriqueña. Incluso Miami se le toma, muchas veces se interpreta como otra parte de Sudamérica. Entonces, el choque cultural de llegar a un país o a una ciudad que no tiene tu idioma, ni tu forma de pensar, ni tus comidas, ni personas afectuosamente parecidas a ti, es mucho más doloroso, es mucho más difícil. Sin embargo, en todas partes hay un consulado. El consulado no es solamente para sacar los pasaportes, etcétera, sino también para encontrar recursos, que siempre hay una cartelera o hay una persona en recursos humanos que te puede orientar dónde está una comunidad latinoamericana. Hay menos, pero hay. Por ejemplo, aquí en Filadelfia hay menos, pero hay comunidades latinas. La cuestión es averiguar. Una de las cosas que yo aprendí cuando emigré, creo que te lo he comentado,
es a manejar despacio, porque yo iba viendo de lado y lado avisos que me pudieran dar un poquito de orientación a mi desorientación cuando estaba acabada de llegar. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, tú tienes toda la razón. Depende de por qué emigraste. Cuando emigras por razones políticas, nada te hace frente, porque la vida era más importante que cualquier otro sentido de pertenencia perdido temporalmente. A cuando emigras por razones profesionales, laborales o de una mejor calidad de vida en cuanto a seguridad. Entonces el choque cultural depende de cuánto se parece a ti la cultura donde quieres hacer una nueva vida. Quiero regresarme antes de cuando llegas al lugar al que decides migrar. Cuando tú estás planeando emigrar de tu país de origen, ¿en qué deberíamos de pensar? Porque muchas veces dejamos, vaya, es en lo que menos pensamos, ¿no? Si estamos preparados mentalmente para afrontar otra cosa. Mucha gente emigra por condiciones de económicas, pero ¿cómo puedo prepararme si estoy decidiendo emigrar a otro país? ¿Cómo puedo prepararme mentalmente? Y sobre todo, si estoy emigrando con mi familia, porque no es lo mismo emigrar solo que emigrar con la familia, ¿cómo me preparo? ¿Cómo hago ese proceso para prepararme para irme a otro país? Bueno, yo aquí aplicaría mucho el principio de realidad. El principio de realidad en esta situación es hacer una sumatoria entre la ilusión y la determinación que tengo de irme y las dificultades que van a venir, porque van a venir dificultades. Entonces es recomendable hablar con alguien que ya está en ese país o que ya emigró, entrevistarlo, decirlo, ¿cómo fue tu emigración? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Qué hiciste? Hacer como una encuesta para tener principio de realidad que equilibre tu sueño y tus expectativas con lo que vas a encontrar, porque jamás migrar va a ser fácil. Va a ser más o menos fácil, más o menos difícil, más o menos complejo, pero nunca va a ser fácil porque es de verdad arrancar el árbol y las raíces se quedan allá. En el último periodo del duelo, que es la aceptación, la persona ya puede disfrutar de lo que vivió en su país y de lo que está viviendo en el nuevo país. El, eh, el proceso migratorio empieza, como tú bien lo has dicho, Estrella, cuando decidimos migrar. Allí otra cosa que podemos sentir, y quiero decir que es normal, es culpa por la gente que quisiera ir si no puede, por los amigos que dejo, por la vida, la zona de confort que dejo en la que yo me desenvolvía como pez en agua. Entonces hay mucha incertidumbre, mucho desasosiego y un poquito de culpa, que se quita cuando al fin cruzamos la raya y llegamos al otro país, donde es como una pequeña luna de miel, ya lo logré, ya lo hice, ya estoy aquí, y luego viene otra vez la incertidumbre y depresión y negociación y aceptación. Es muy importante tu pregunta porque habla de cómo me siento antes de irme, qué pasa antes de irme y qué pasa cuando ya me fui y estoy en el país donde quería estar, ¿no? Así es. Bueno, por supuesto que el doctor Mario Alonso Puig dice algo que me gusta mucho, que dice, solo llegas más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Entonces, cuando es con familia, por ejemplo, una pareja que ya es una familia, se lleva menos tiempo la adaptación porque se apoyan mutuamente.
Y lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Cuando uno se cae, el otro lo levanta. Y viceversa, ¿no? Entonces es más fácil emigrar con una pareja. Es un poco más difícil una pareja con niños, porque hay que pensar en la escuela, en los amiguitos que perdió. El niño, a pesar de que tiene mayor capacidad de adaptación, porque tiene un cerebro mucho más maleable, hay que pensar no solamente en ti, sino en tu hijo. Y la escuela es bien importante, ¿no? Aquí primero busca la escuela, después busca dónde vivir cerca de la escuela. Aquí tiene una serie de pasos, otro proceso. De tal manera que conversar esto, la familia entera, aunque creas que los niños no entienden, conversarlo con ellos presentes. Vamos a irnos, es un proceso maravilloso, emocionante, no difícil, sino emocionante. Cuidado con las palabras que usamos. Aquí tenemos que usar la neurolingüística porque si a través del pensamiento hay cambios en las emociones, a través de las palabras también hay cambios en las emociones y podemos producir emociones positivas a través de cómo hablamos. Justo esta era mi siguiente pregunta, de cómo podemos tratar el tema niños, adolescentes cuando migramos, porque es muy diferente, ¿no? O sea, los niños están acostumbrados a sus amigos y creo que es más difícil cuando los mueves de ese lugar de origen a cuando vas con una conciencia de adulto en que, bueno, vas a irte a otro lado y demás, ¿no? ¿Cómo preparar pues a los jóvenes de la casa, digamos, ¿no? A los niños y jóvenes de la casa? Bueno, es diferente porque un niño, para el niño, sus padres son sus ídolos y van a hacer lo que ellos le digan. En cambio, el adolescente de por sí es rebelde. Yo recuerdo que cuando mis primos emigraron de Cuba a Venezuela, eran adolescentes de 15 y 16 años, y ellos decían que ellos no iban a cambiar su patria. Ellos nacieron durante el periodo de la dictadura cubana. Ellos no iban a cambiar su patria por un blue jean y no querían quedarse porque estaban rebeldes, eran adolescentes. En cambio, cuando el niño tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta los 9 años, sus padres son sus ídolos y van a hacer lo que ellos le pidan. Entonces, es más fácil emigrar con niños que con adolescentes. Pero lo que se recomienda siempre son conversaciones familiares donde se habla desde el principio de realidad. O sea, mostrando, hablando y conversando los puntos emocionantes o difíciles que vamos a encontrar y los puntos maravillosos que vamos a lograr. Y sobre todo que esta parte difícil, yo le digo emocionante por no usar la palabra difícil, le pongo la palabra emocionante para que neurolingüísticamente sea más positivo, es transitorio. Ahora, tú dijiste algo fabuloso, Estrella. Dijiste que nunca es como aprender un idioma ya de grande. Nunca lo vas a hablar igualito Sí. que una persona que nació aquí. Lo puedes hablar bien, pero no igualito a que una persona que nació aquí. Cuando yo me imagino la integración de Estados Unidos con Sudamérica y veo un restaurante que diga comida china y americana, pienso siempre, bueno, se casó un chino con una americana, o sea, se adaptaron mutuamente, se integraron y hacen los dos tipos de comida. Pero nunca va a ser como si hubiéramos nacido en el país al que llegamos, jamás. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes. Solamente te acostumbras, pero no tienes la misma sensación de pertenencia que de tu lugar de origen. No, es como el oxígeno, químicamente hablando, es O2, pero cuando emigramos, el oxígeno es O1, le falta una molécula. Qué interesante. Y hay que aprender a vivir con eso. Sí, eso me marcó mucho porque algo también que tú me dijiste en algún momento es que cuando estamos en terapia, cuando tomamos terapia psicológica,
uno debe de tomarla en su lengua original, ¿no? Por supuesto, porque las palabras tienen un contenido emocional, ¿no? Ajá. No es lo mismo decir ups que decir otra cosa cuando te das un golpe, ¿no? Entonces, aunque hables otra vez, aunque hables perfectamente el inglés, las palabras en inglés no tienen contenido emocional para ti. Yo tengo una paciente que no le gusta que le digan señora, pero cuando le dicen Miss no le importa. Y Miss es señora, Claro. porque Ah. Miss no tiene contenido emocional. O sea, uno puede ser, digamos, digo, estoy inventando, pero uno puede ser emocionalmente más maduro cuando aprendes otro idioma. Bueno, yo pienso que primero fue el ser humano y después el ser humano inventó el idioma. Fíjate que el inglés se parece a la idiosincrasia del norteamericano, ¿no? Es un idioma muy de negocios, muy comercial, no tiene tantos sinónimos y antónimos. En cambio, el castellano también se parece mucho al latinoamericano, al hispano, porque tiene muchos sinónimos, muchos antónimos, tiene muchas palabras para expresar y describir el amor. María Elena, quiero preguntarte, ¿qué recursos puede encontrar la gente de apoyo emocional que tú conozcas que existan para migrantes aquí en Estados Unidos? Bueno, los que yo conozco los dan en las bibliotecas de los diferentes vecindarios. Hay reuniones de grupos de literatura que se reúnen a leer libros en español. También hay bueno, es que yo te estoy hablando de Filadelfia, ¿no? Ajá. Lo que Sí, hay porque aquí en tú vives Filadelfia. en Filadelfia, eso nunca lo aclaramos, pero María Elena está en Filadelfia y está trabajando en la Comar, si no me equivoco, es el Mental Health Professional Therapist, ¿no? Exactamente, sí, Que ahí es donde proporcionan intervención en crisis, evaluaciones clínicas, planes de tratamiento y documentación de políticas estatales y federales, ¿no? exactamente, sí. Entonces, tú estás ubicada en Filadelfia, pero me imagino que eso se replica también en otros sitios de Estados Unidos, ¿no? Más o menos son el mismo sistema. Y es el mismo sistema, pero hay, por ejemplo, en Florida hay más lugares de ayuda al inmigrante que aquí en Filadelfia porque hay menos. Aquí Uh-huh. la comunidad latinoamericana es menor, pero hay. Entonces, hay grupos como te digo, del Club del Libro en español en las bibliotecas, en bastantes bibliotecas. Existe el consulado. Aquí no hay consulado, pero donde haya consulado, tienen muchos recursos para ayudar a este proceso de adaptación que es bien emocionante. No es difícil, es emocionante. Y también en las iglesias hay grupos de apoyo espiritual, que la parte espiritual también es bien importante. Yo les recomiendo también crear un músculo espiritual. También conocer a otros migrantes, entrevistarlos y ver cuánto tiempo llevan, cómo fue, tener otros testimonios de cómo fue la adaptación de otras personas, pero nunca compararnos. Wow, tú llevas 3 años, ya lo lograste, yo llevo 2 meses, estoy empezando, sino entrevista para ver cómo lo vivieron, tomar testimonios y tomar ejemplos también. Aquí yo tengo un grupo que nos reunimos los jueves que se llama el grupo de la felicidad, porque lo que hacemos es de cada momento difícil que cada uno relata, cómo salir de ese momento difícil con felicidad. Y son todos hispanos. Quiero hacerte esta última pregunta. ¿Qué es o cuál es el momento o cuál es la acción que tú piensas que es la más importante o la experiencia clave que nos podría hacer regresar a nuestros países de origen y cómo atenderla?
Bueno, la experiencia clave que nos haría regresar a nuestro país es no encontrar un trabajo. Ya. Porque aunque vengas con dinero, hay personas que me dicen, yo vine con dinero para 6 meses, ya se me está acabando, no encuentro trabajo, ya se me acabó, me tengo que ir. Y también hay personas que no solamente por el dinero, ¿no? Sino porque no soportan la adaptación psicosocial que hay que desplegar cuando emigramos a otro país. Y se van muy pronto, se van antes del año y medio, que es lo que duraría más o menos un proceso de adaptación exitosa. Perfecto. María Elena, me dio muchísimo gusto platicar contigo. De verdad ha sido un honor para mí tenerte en este programa y espero que regreses muchas veces más a contarnos el inmenso tema que es la salud mental, que pudieras regresar a contarnos particularmente otras cosas, porque creo que es una de las cosas más importantes cuando migramos, el tratamiento personal que nosotros nos podemos dar y la resiliencia que nosotros podemos tener al migrar a otro país desconocido y poder transitar todo ese proceso que es adaptarnos a una nueva vida. Bueno, el honor ha sido mío de invitarme a tu programa. Fabuloso lo que puedes tú llegar a alcanzar y a lograr en todas las personas que te escuchan. Te felicito. Gracias, gracias María Elena. Y pues nos despedimos. Antes, recordarles que tenemos nuestras redes sociales para que nos puedan escribir si tienen alguna duda, si quieren tocar algún tema particular que a ustedes les interese. Síganos en www.radiantemigrante.com y también en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como @radiantemigrante y esperamos que nos sigan en el próximo episodio de Despierta Radiante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María Elena. Gracias.